Bien, la autora que hoy vamos a trabajar y a presentar es Nicole Loró. Seguramente no deben haber escuchado hablar de ella. Nicole Loró es una antropóloga de prestigio, podríamos decir, internacional, que ha escrito numerosos libros. Era de Francia, falleció ya en el 2003, y es una, como les dije, antropóloga que se dedica a investigar la cultura de la Grecia antigua. El texto que tenemos nosotros en el programa se llama Las experiencias de Tiresias, lo femenino y el hombre. Recalco, lo femenino, no la mujer. Bueno, Loró se dedica, como les decía, a investigar la Grecia antigua. Abre distintos interrogantes acerca de esta civilización y si algo de esta civilización puede haber llegado, ¿no? O podemos contar aún con eso. No es una pregunta vana, ya que, bueno, la civilización griega es el origen, la cuna de la civilización occidental, ¿sí? Así que, evidentemente, cuestiones que han ocurrido o que han estado muy presentes en esa civilización, seguramente, bueno, estén hoy. Para ubicarnos históricamente, la Grecia antigua se comienza alrededor del 1200 antes de Cristo y hasta el 146 antes de Cristo. Recordemos que los años antes de Cristo van al revés, ¿verdad? El primer año antes de Cristo es el más cercano. Bien. Grecia también contó con la conquista romana a partir de la batalla de Corinto. Corinto capaz que lo reconocen por las columnas, el estilo. ¿Por qué comento también esta cuestión de los romanos? Porque cuando ubicamos los mitos en general son mitos de Grecia y Roma. Son algunos personajes tienen la misma historia, el mismo mito con diferentes nombres, ¿no? Loró es una antropóloga helenista. ¿Qué es helenista? Bueno, los historiadores dividen la civilización griega en 3 periodos. En la época arcaica, la clásica y la helenista, ¿sí? Entonces, dentro de este periodo, ella, ¿sí? Se dedica más a lo que es el helenismo o periodo helenista. Bueno, el periodo abarca desde la muerte de Alejandro Magno, que es en el siglo IV, hasta la dominación romana, como les decía recién, que es en el primer siglo antes de Cristo, siempre antes de Cristo. Una cuestión que aparece con relación a los mitos, como ustedes sabrán, aparecen los dioses, ¿sí? Los dioses están en los mitos, los reyes y los dioses dice Loró, se concebían a imagen y semejanzas de los humanos. Pero, bueno, cuando uno lee algunos mitos o algunas cuestiones, bueno, son dioses bastante bravos, son bastante más bravos que los humanos, aunque no parezcan, y cuando entran en cólera son, en ira, ¿no? Son terribles. Así que
bueno, eso eran los dioses, ¿sí? Que generalmente aparecen en los mitos. Y los mitos eran para explicar o dar razón de la naturaleza, en el sentido de los fenómenos de la naturaleza, los hechos de la naturaleza. Bueno, también que son más conocidos por nosotros respecto de las valoraciones de los sentimientos o los complejos de lo que era el alma humana. ¿Por qué digo más conocido por nosotros? Porque en esto entra, por ejemplo, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, o sea, el Narciso, etc. ¿Sí? Por lo tanto, los mitos explican aquello que, bueno, no tenían otro modo de ser entendido o explicado, pero hoy los podemos entender con una función simbólica, ¿sí? Ya van a ver con el recorrido de Loró cómo se pone de manifiesto esta cuestión que es más simbólica, si se quiere, que, bueno, real o imaginaria. ¿Qué pone de relieve, digamos, Loró, ¿sí? A partir de esta investigación de la tradición griega, que dice ella que con poca frecuencia se habla o se sabe de esto, ¿sí? Y ella afirma que en la Grecia antigua el hombre era más viril, ¿sí? Si albergaba algo de lo femenino, ¿sí? Vuelvo a insistir, femenino, no mujer. Bien, es decir, que, bueno, a ver, el hombre griego, los destacados, los héroes, eran, ahora vamos a repasar algunos, fuertes, valerosos, vigorosos, etc. Pero esa virilidad era más viril o más digno de ser un hombre viril si albergaba algo de lo femenino. La Ilíada y la Odisea, ¿no? Fueron consideradas por los griegos, incluso por generaciones anteriores, como las composiciones literarias más destacadas o importantes, ¿sí? De la Grecia antigua. Entonces, ahí tenemos a Aquiles. Bueno, la Ilíada o la Odisea son poemas épicos de relatos, de relatos heroicos, de las guerras, heroico por justamente los personajes, que marcan, por supuesto, la cultura occidental. Bueno, la Ilíada parece ser que fue el libro de cabecera de Alejandro Magno y la Biblia, ¿no? De la antigüedad, y que se supone que la escribe Homero. Son obras que se cantan, cantan las hazañas de los héroes de la guerra, donde la guerra más conocida, por lo menos, o nombrada, es la guerra entre los aqueos y los troyanos, ¿no? Bueno, ¿por qué peleaban los aqueos y los troyanos? Bueno, la guerra de Troya, el caballo de Troya, ¿sí? Duró 10 años. Y esta pelea era por Helena, ¿sí? Por eso también periodo helenístico. Bueno, Helena escapa con Paris, el rey troyano,
estando casada con un aqueo, ¿sí? Bueno, si ustedes vieron la película, las que son más o menos de mi edad, también oirían con Paris, porque en la película era Brad Pitt, ¿sí? Así que si Paris era como Brad Pitt, qué problema para su marido el aqueo. Bueno, entonces les iba a contar de Aquiles. ¿Qué pasa con Aquiles? Aquiles es hijo de un rey y su mamá era una divinidad marina. Cuando él nace, ¿sí? La mamá, la madre, va al oráculo a preguntar bueno, cuál sería el destino de Aquiles. Y el oráculo le dijo que si iba a pelear a la guerra de Troya cuando fuera más grande, iba a morir, moriría. Motivo por el cual la madre averigua, baja al inframundo, etcétera, etcétera, y bueno, tenía para poder salvarlo que bañarlo en unas aguas de una determinada laguna. Y para hacerlo inmortal. Y para sumergirlo, la madre lo toma de los tobillos, de los talones, y lo sumerge en el agua. Con lo cual, los talones quedan afuera, ¿sí? Por eso es vulnerable, ¿no? Al nivel de los talones. Bueno, de ahí viene incluso el nombre de talón de Aquiles. El resto del cuerpo había sido sumergido, pero los talones no. Así que de ahí toma el nombre, ¿sí? El famoso talón de Aquiles. ¿Qué pasa con Aquiles? Bueno, Aquiles va a la guerra, en un momento no estaba en la batalla, pero dice Loro, creo que ella hace la pregunta, ¿qué lo encoleriza a Aquiles? ¿Sí? Y a Aquiles lo encoleriza que Héctor, el príncipe troyano, en la batalla mata a su amigo íntimo, al amigo íntimo de Aquiles. Ahora continuamos con Aquiles, este amigo íntimo que lo enloquece, enfurece, lo encoleriza a Aquiles, bueno, ya podemos sospechar que es un amante de Aquiles, ¿sí? Bien, esta cólera que él toma por la muerte de su amigo, regresa al campo de batalla, lo busca a Héctor, ¿sí? Y le grita, les leo el pedacito, dice, perro, ojalá que mi furia y mi ánimo me empujaran a despedazarte y comerme cruda tu carne por lo que has hecho. Con lo cual se nota la cólera de Aquiles. Cólera desquiciada, dice, ¿no? Entonces lo persigue a Héctor, lo mata y lo arrastra por todo el campo de batalla, queda destrozado, ¿sí? Y no le entrega a la familia, al padre, ¿sí? No le entrega el cuerpo de Héctor. Bueno, acá encontramos claramente cómo la guerra muestra, ¿no? Esta cuestión de la violencia y la deshumanización de Aquiles, ¿sí? Bueno, la fuerza y todo lo demás que se espera de un héroe. El papá de Héctor, el padre de Héctor, que se llama Priano, que era el rey de Troya, va a buscarlo a Aquiles, a su tienda, e implora por el cadáver de su hijo. Se arrodilla, llora y le pide para el cadáver para poder enterrarlo. Entonces, Aquiles
de alguna manera ve en este padre a su padre, y en y en Héctor de alguna manera ve también el destino o la situación de su amigo, el que había sido asesinado en la guerra. Con lo cual quedan todos, ¿no? Digamos así, hermanados, lloran por el dolor, hermanados también en el dolor, en la mortalidad, ¿sí? Y justamente en la tragedia de la guerra. Con lo cual, esto hace que se vuelva a humanizar al guerrero, admirándose mutuamente entre el padre le entrega, por supuesto, el cadáver del hijo, comen juntos, después lo invita a su casa a comer, y se admiran mutuamente por reconocer la humanidad del adversario. Loró toma a Aquiles como ejemplo del guerrero y héroe, que también ha pasado por el miedo, ha llorado, temblado, tildado, ¿sí?, de cuestiones quizás femeninas, pero dice, sin perder por ello un ápice de su virilidad. Ella intenta mostrar, con estos relatos de los héroes, rasgos o aspectos femeninos de lo que se llama el aner, el andros, que significa hombre, hombre en el sentido de género. Pero también aparecen las facetas masculinas que presentan ciertos personajes femeninos, ¿sí? Con lo cual, ahora vamos a ir dando otros ejemplos, pero con lo cual vemos que se van como borrando, ¿sí?, divisiones que podrían caracterizar a uno y otro sexo, ¿sí? Por eso aparece lo femenino en los griegos, pero también aparecen personajes o facetas masculinas en ciertos personajes femeninos. En función de esto también, Loró hace referencia a figuras mixtas, dice ella, de bisexualidad, ¿sí? También habla, por ejemplo, de las mujeres estériles como masculinas y hombres estériles que presentan rasgos femeninos. Evidentemente acá la mujer estaba, o la feminidad de la mujer en gran parte está identificada con la maternidad, ¿sí? Entonces, una mujer estéril, ¿sí?, parecía que tenía caracteres masculinos. Entonces, las mujeres estériles son femeninas, los hombres estériles presentan rasgos femeninos. También, dice Loró, puede haber hombres, puramente hombres, plenamente viriles por su alma, pero su cuerpo carece de fuerza. Entonces son hombres-mujeres, ¿sí? Después están otras mujeres hermosas y mejores formadas, otras valerosas, pero esas valerosas son las que se llaman anderei y que son las que tienen aspectos viriles. Con lo cual vemos cómo no hay una división binaria, ¿sí? No hay una definición tajante de, si bien hacemos referencia a lo femenino en el hombre, pero también
¿sí? Ahí está cuestiones también con relación a las mujeres. Bueno, por supuesto en la mitología también está el andrógino, que es la persona que tiene características externas diferentes a su sexo, o a ambos sexos, la hermafrodita, que también reúne los dos sexos. También, dice Loró, está el travestismo en la Grecia antigua. ¿Por qué? ¿Dónde lo encuentra? En el teatro. En el teatro griego, sea tragedia o sea comedia, dice, es central, por definición, los personajes femeninos son interpretados por hombres. ¿Sí? Bueno, además las vestimentas, que son las túnicas largas. Por lo tanto, ella ve en estas representaciones una manifestación obvia, dice, de la relación que mantiene el teatro con la feminidad. De nuevo, no mujeres. La androginia y los hombres quienes encuentran, dice ella, literal, ¿no? Dice, los hombres encuentran los beneficios y el placer a favor o en relación a lo que el teatro se sirva de lo femenino para imaginar un modelo más completo del yo masculino. Por lo tanto, el albergar en el hombre, no en lo masculino, en el hombre algo de lo femenino, es de lo que se sirve el hombre, ¿sí? De lo que se sirve el hombre, para completar, ¿no? Acá dice su yo, bueno, para completar su yo masculino. Por lo tanto, Loró se centra en lo femenino y dice que lo femenino es el objeto más deseado por el hombre griego, no las mujeres, lo femenino. Lo femenino aparece como el objeto más deseado por el hombre griego. Y ese objeto es apropiarse por medio del pensamiento y algunas experiencias de lo femenino. ¿Sí? Lo femenino que además ella también dice, por eso después toma Tiresias, que se reserva la intensidad del placer y del dolor. Del placer y del dolor. El placer sexual y el dolor. Entonces ella, ahora vamos a ir a ver por qué lo del dolor, ella dice si no podríamos considerar que se trata de un solo sexo o de un sexo, y ese es el femenino. ¿Qué pasa con el dolor? Ella presenta una simetría entre el sufrimiento del guerrero y el dolor que sufren las mujeres en el parto. Es el ponos. El ponos, que es un esfuerzo, el esfuerzo o el trabajo, sería de parto. Entonces tenemos ese trabajo, ese ponos, ese esfuerzo viril de la guerra y el del parto, para las mujeres. Por eso lo del dolor, ¿no? Y fíjense que el dolor está en relación al trabajo de parto, al esfuerzo del parto, y es por lo cual pasan también, ¿sí?, los guerreros, los héroes de la Grecia antigua. La cuestión, por ejemplo, ya toma otra figura, que es la de Heracles. Heracles en la mitología griega y Hércules en la romana. Nosotros
por lo menos yo tenía más presente a Hércules que a Heracles, pero sería el mismo mito, como un héroe sufriente de virilidad, es decir, puramente viril. Sobresalía por su fuerza, su gran coraje, su orgullo, sencillez y esplendor o vigor sexual. Entonces, lo que es del orden del temblor, el temor del guerrero, son como confirmaciones del heroísmo, ¿sí? Y con relación a este temblor o a este temor, con relación a la fragilidad, ¿sí? Que de alguna manera, podríamos decir, oculta el cuerpo viril cuando es herido. Y entonces por ahí viene a manifestarse o a revelarse cierta femenidad del héroe. Femenidad pensando de nuevo en lo femenino. Por eso Loró lo presenta, bueno, podemos pensar al mismo Hércules o Heracles, como el paradigma, ¿sí?, de los griegos que usurpan lo femenino para realizar su propia virilidad, ¿sí? Bueno, ella habla del operador femenino, ¿sí? Ahora lo vamos a ubicar, pero ella habla del operador femenino. Por eso aparece esto con relación al hombre. Entonces, lo femenino, que se trata como de interiorizarlo, ¿sí? Y generar la oposición, ¿sí?, para la existencia del hombre. Es aquello que, podríamos decir, representa, ¿sí?, representa la diferencia entre los sexos, ¿sí? La diferencia entre los sexos, entonces, es justamente lo femenino. Vamos ahora a la cuestión del placer. Para eso toma a Tiresias. Tiresias, que lo toma en el título, ¿verdad? Tiresias, hay distintas versiones del mito, todas terminan en más o menos lo mismo. Tiresias dice que estaba caminando por un parque, ve a dos serpientes copulando, interviene en esa copulación, parece que las hiere o muere la hembra, y ante esta intervención de Tiresias, bueno, el castigo por haber intervenido ahí es que queda convertido en mujer. Después de 7 años, Tiresias pasa por otro lugar, donde también había dos serpientes copulando, y no, hace lo mismo, interviene nuevamente, y entonces vuelve a ser hombre. Y en un momento estaba Zeus, el rey Zeus, con Hera, era su mujer, discutiendo sobre quién gozaba más, ¿sí?, si el hombre o la mujer. Entonces, Hera decía que gozaba más el hombre, y Zeus decía que gozaba más la mujer. Para lo cual llaman a Tiresias, ¿sí?, que, bueno, habiendo pasado por hombre y por mujer, bueno, debía saber al respecto. Entonces, lo llaman y Tiresias dice, ¿no? Bueno, si pudiéramos dividir el goce en 10 partes,
9 serían para la mujer y 1 para el hombre. Bueno, cuando él dice esto, Hera se enoja porque revela sus secretos, revela su enigma, ¿sí? Y entonces lo deja ciego, ¿sí? Y Zeus, como en realidad le respondió, le develó el secreto respecto del goce, le da el don de la adivinación. Bueno, hay otra versión de Tiresias que dice que él pasa por unas aguas y ve desnuda a la diosa Atenea, y bueno, también ahí él descubre o revela su secreto. Por eso aparece la misma cuestión, pero quizás lo que podríamos decir, lo que pone en juego esta cuestión de que no se trata de ver, sino en todo caso es que, bueno, Tiresias sabe sobre el goce femenino. Entonces tenemos la cuestión del placer, que es en mayor medida para la mujer, y también el dolor representado o explicado por el sufrimiento o el trabajo de parto. Aunque el trabajo de parto es condición de la vida, el hombre viril busca, dice Loró, reforzar su virilidad y su poder por medio de este dolor. Por lo tanto, estas cuestiones son justamente aquello que es del orden de lo femenino, ¿sí? Bien. Bueno, también Loró hace referencia a distintos tipos de mujeres de la Grecia antigua, ¿no? Dice que hay mujeres desposeídas de lo femenino, y bueno, de alguna manera tienen que ver con las madres dotadas de cólera, ¿sí? Bueno, madres que encolerizan. Hay otro mito que es las bacantes, bueno, bacantes por el rey Baco. Baco es el rey del vino, y bueno, que embriaga, ¿no? Y seduce, y bueno, todas las mujeres iban al monte, no me acuerdo cuál, y bueno, en pos de este rey, y bueno, entraban en cólera, y bueno, muchas habían asesinado a sus hijos, ¿no? Bueno, es otro mito que no lo toma Loró, simplemente lo traigo a colación. Entonces están estas mujeres, también se refieren a las mujeres vírgenes, ¿no? Bueno, ella nombra a Helena y a Atenea, dice que son mujeres, bueno, o que podríamos pensar, niegan que sean encarnaciones de lo femenino, porque a Helena se la considera una ilusión, un fantasma, no una mujer. Eso es bastante coherente con la guerra de Troya. Imagínense que 2 pueblos peleando 10 años por una mujer, evidentemente el lugar que tiene esta mujer es la de una ilusión, no una mujer encarnada, ¿no? Y Atenea es una figura que representa a lo bisexual, ¿sí? Es incorpóreo y adquiere figuras distintas según la vestimenta que vaya a utilizar.
También hay mujeres que participan en las guerras, ¿sí? Pero dice, hay muy pocos relatos de estas mujeres. En general, las mujeres que participaban en la guerra eran vistas como cierta audacia descontrolada, pero prefieren ignorarlas, dice, ¿no? Son intervenciones puntuales del género femenino, o sea, de las mujeres en la lucha. Confirma justamente esto como esta ambivalencia, ¿no? De, que también se pone en juego en las mujeres respecto de la feminidad. Bueno, con toda esta caracterización, ustedes si leen el texto, por supuesto va a estar un poco más detallado y pueden buscar alguna referencia, nos damos cuenta que, bueno, no hay una definición, insisto, clara, definida, diferente, binaria, del hombre y la mujer, ¿sí? Sino que hay esta mixtura, si se quiere, que marca mujeres con rasgos no tan femeninos o no femeninas, hombres que para ser hombres, totalmente hombres, digamos, tenían que contar con estos rasgos femeninos o con esto de lo femenino. Entonces, bueno, vemos cómo yo, mientras daba la clase de la mañana, pensaba, ¿no? Bueno, esta cuestión que hoy pensamos en el LGBT, ¿sí? Lo teníamos representado en la Grecia antigua ya. Todo esto ella entonces lo basa en esto que ella llama el operador femenino, ¿sí? Lo femenino como operador de la diferencia, como les decía antes, ¿sí? Por eso operador femenino como operador de la diferencia. También se refiere a Freud cuando Freud habla de la sexualidad femenina, como que lo respeta, lo valora, pero dice que en el hombre griego o en la civilización griega no se trataba, nunca se trató del pene, ni de la envidia del pene, sino de la envidia de los hombres del embarazo, ¿no? Porque son sensaciones o vivencias de intensidad plenamente femeninas. Bien, por eso ella decía, a ver, con el operador femenino, como operador de la diferencia, y también dice, bueno, podemos preguntarnos si no hay un solo sexo, el femenino, es decir, y el título dice lo femenino y el hombre, no dice lo masculino, ¿sí? Así que hay toda una proliferación al respecto. Que me parece absolutamente interesante para poder pensar hoy. Estos desarrollos, podríamos decir, alteran de alguna manera las relaciones supuestas, ¿no? O las clásicas, también nos hacen repensar respecto de la teoría del género o de la relación entre el género y el sexo, cuando introduce lo del operador femenino, que ha sido justamente el objeto, insisto, Loró lo toma como el objeto más deseado de los hombres, y este operador femenino de alguna forma posibilita restituir la problemática sobre la sexualidad
los géneros, bueno, por supuesto, ciertas incertidumbres, que quizás pueden llevarnos a ciertas cuestiones, pero productivas. Y lo que a mí me parecía también interesante recalcar es esta cuestión del goce femenino, que aparece como, bueno, como en más o mayor que el masculino, pero también esta cuestión del enigma de lo femenino, que es algo que podemos rastrear, ¿sí? Bastante bien, también con el psicoanálisis, ¿no? Así que bueno, me pareció que, bueno, por eso está en el programa, ¿no? Es una autora bastante interesante, en nuestro ámbito un poco conocida, por lo menos en nuestra facultad, y que, bueno, podemos pensar muchas cosas con Loró, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué escucharon? Vivi, yo por ahí, porque bueno, en un ratito por ahí me tengo que ir, pero me tengo que ir antes. Bueno, por ahí me parece muy interesante en el momento en el cual está Loró en el programa. Estoy muy de acuerdo con vos, que es una autora bastante ignorada por la universidad, o por lo menos por la facultad nuestra. Yo me quedé pensando en dos o tres cosas que vos recuperás fuertemente de la apuesta de Loró a partir del operador femenino y de las experiencias de Tiresias, para pensarlo sobre todo en la relación de algo que nosotros en los prácticos, si no estamos terminando, estamos por terminar, que es toda la articulación de la incidencia de lo fálico por la vía de la castración simbólica en relación a la elección sexual. Obviamente el planteo de Loró está mucho más tomado de las condiciones histórico-filosóficas, sin embargo no se desentiende de un problema nodal, y creo que ese es uno de los puntos más fuertes para... no entiendo qué es el operador. Bueno, eso se lo dejamos a Viviana Agus, que sabe más que nosotros sobre esto, pero quería hacer esta articulación. Por un lado, cuando vos comentabas esto de la virilidad en relación a lo masculino, que para Loró en la Grecia antigua, un hombre viril era aquel que no renegaba de la feminidad, o que en todo caso podía incluirla. Nosotros tenemos una referencia bastante cercana cuando en ideas directivas, Lacan, punto 7, 8 sobre el final del escrito, nos plantea directamente, luego de haber despejado que la feminidad no tiene que ver con la posición objetal, no tiene que ver, digamos, con la posición del masoquismo femenino, y no tiene que ver, digamos, con lo que él llama la muchacha falo, las mujeres falo. Él dice que el hombre, ¿no? Es viril en tanto pueda enfrentar la castración simbólica. Y esto parece que a la cosa explicativa es una contradicción. Uno supondría que la virilidad tendría que coincidir con el punto de la masculinidad masculina, ¿no? Con el órgano, digamos, puesto en combate, etc. En realidad, tanto Loró, por lo menos es lo que yo veo ahí, tanto Loró como Lacan, ¿no? Ponen una tensión bastante similar en relación a que la virilidad en el hombre no se podría pensar por fuera de la castración. Es decir, el hombre, sin articular la castración, ¿no? No podría poner en juego su deseo. Quiero decir con esto, un hombre puede funcionar en términos de lo masculino por la vía de la erección, pero no poner en juego su virilidad, porque poner en juego su virilidad ubica la castración. ¿Qué nos dice Loró? Digamos, Loró plantea que el hombre, en la medida que recupere lo femenino como operador, en la distancia que hacía Viviana entre mujer y femenino, digamos, se acogería con mejor grado el lugar que pueda tener, y esto por ahí lo digo yo, a darle un lugar a su deseo. Y la otra cosa, que es no menor, es en relación a las experiencias de Tiresias, digamos, ¿no? Tiresias es como... es un profeta no solo para la Grecia antigua, sino para el psicoanálisis. Lacan le ha dado muchísima bola al lugar de Tiresias dentro, no solo del mundo helénico, sino también como
aquel que ha revelado una verdad que era sagrada y por haberla revelado, digamos, bueno, se lo ha premiado y se lo ha castigado al mismo tiempo. Y es interesante que cuando Lacan lo tira, eso lo tira también en Ideas Directivas, dice, plantear el problema de lo femenino no va a ser que contemos con la misma suerte de Tiresias, una cosa así. Es decir, como que la ironización, digamos, de Lacan es no retroceder frente a la pregunta de lo femenino, pudiendo separar las condiciones sociohistórico-políticas, que es toda la problemática de género, en relación a lo que, digamos, la clase pasada por ahí estuvo hablando Agustín, y por otro lado también, ¿no? Lo que revela la experiencia de Tiresias, a la luz del programa y de la tensión entre estas dos unidades, que tiene un montón de puntos de articulación, es que Tiresias, digamos, ¿no? Tiene la capacidad de poder revelar esa verdad que, bueno, estaría, digamos, secretada y estaría reservada, digamos, a los dioses, solo en la medida en que no puede ver más. ¿Sí? Quiero decir, me parece que hay algo que es intrínseco a Tiresias, en tanto Tiresias termina siendo uno de los grandes adivinos de la Grecia antigua, precisamente porque se desentiende, ¿sí?, del aspecto fenomenológico y objetal en el cual un hombre y una mujer quedarían siempre enroscados respecto al atolladero sexual. Es decir, la idea por lo menos para mí, con esto cierro, pero la idea de pensar al Loró dentro de la unidad, más allá de las condiciones filosóficas que son sumamente enriquecedoras, también es cómo nos permite a nosotros pensar, digamos, en el programa en general y en los prácticos en particular, cómo hay algo de lo femenino que dependiendo el lugar que yo le otorgue, me revela o una verdad dada o una pregunta que en todo caso, digamos, es la pregunta que nosotros tratamos de construir a lo largo de todo el año, ¿sí? De qué quiere decir lo femenino y sobre todo en relación a qué funciona. Nada, podría hacer este comentario medio extenso, pero... Bueno, antes yo les quería comentar, ahí va, en función de, bueno, alguna cuestión también que dijo Nicolás, y que yo les marcaba la función simbólica que tienen los mitos. Si ustedes estuvieron atentos, digamos, se dan cuenta que en todas estas representaciones de las diferencias, ¿no?, de las mujeres masculinas, los hombres, ¿verdad?, toda esta caracterización que hace Loró, todo tiene que ver con el orden simbólico, no tiene que ver con el orden de lo imaginario y mucho menos del cuerpo, de la biología, de lo real del cuerpo. Por eso, como esto incluye esta cuestión de lo simbólico, ¿sí? Bueno, para marcarlo. Yo lo que quería es escuchar una cosita, permiso. ¿Qué les resonó? Sí, Leo. No, un datito, porque, bueno, yo en el práctico estoy muy atrasado, pero recupero lo que marcabas vos, Vivi, y lo que subrayó Nico, que Lacan hace mención en Ideas Directivas a Tiresias, el escrito de Lacan. En un momento él plantea, arengando a la participación de las mujeres analistas en un congreso sobre sexualidad femenina, la posibilidad de que participen y testimonien para dar lugar a los desarrollos exclusivos de la feminidad, porque no se puede hacer del Congreso una suerte de Tiresias, dice Lacan. O sea, no podemos plantear cuestiones de sexualidad femenina al modo de Tiresias, que fue alguien que al estar en las dos posiciones puede testimoniar desde los dos lugares y desentramar esto que Vivi señaló, quién goza más, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, como un dato para ver cómo se van conectando en esto que decía los profes recién, en Ideas Directivas hay una mención justamente para poder lograr este testimonio desde las mujeres analistas, para, bueno, desentramar lo oscuro o lo complejo o lo espinoso de la sexualidad femenina como tal. Un dato de color, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, las y los estudiantes que escuchan, porque supongo que es la primera vez que lo han escuchado, no sé si alguien lo había leído previamente. ¿Qué escuchan? ¿Qué les pareció? Anímense. ¿Qué les inhibe? Hoy hablamos bastante.
Bueno, profe, yo por ahí estoy como empezando, como que me están cayendo por ahí las fichas y voy intentando comprender también, pero sí me pasa que como que siento que estoy comenzando a correr justamente la idea de que lo femenino tiene que ver con la pasividad, por ejemplo, que la mujer y lo femenino van de la mano, sino como justamente pensar, como trae Lacan también, hoy lo vimos en el práctico con Agus a ideas directivas, pensar lo femenino como una posición y también como algo a seguir estudiando, digamos, que quizás no se asumió que estaba relacionado con la pasividad o la mujer con el ser madre, por ejemplo, y se lo dejó de lado, pero lo digo muy burdamente quizás. No, está bien. Pero bueno, comenzar a hacernos preguntas también nosotros como estudiantes quizás, y bueno, buscar por ahí un poco más sobre el conocimiento de la feminidad y esos temas. Pero bueno, a mí siento que por ahí me falta mucho marco teórico quizás, y por eso me cuesta un poco, pero a medida que voy leyendo y los vamos dando las clases, sí me ayuda a repensar todo esto que quizás hasta el año pasado lo teníamos como muy asumido, que la mujer es esta idea también de que el psicoanálisis tiene una teoría falocentrista y todas esas cosas, como que empezar a repensar justamente esto y no quedarnos con eso. Bueno, a ver, lo de la feminidad que no es pasividad, ya lo dice Freud sobre el texto de sobre sexualidad femenina, ¿no? También cuando hablamos de castración, Nico lo mencionó también recién, hay castración femenina y castración masculina. Cuando Nico decía, bueno, el hombre que no pasa por la castración, bueno, ahí podríamos decir, si tomamos, hacemos, no sé, no es lo que debe haber pensado Loró seguramente, porque no es psicoanalista, pero si nosotros asumimos que es más viril el hombre que reconoce algo del orden de la castración que el que no lo reconoce, estamos con Loró, ¿sí? Porque cuando Nico habló y dijo, bueno, el hombre que no reconoce la castración, y bueno, un mamotreto pensaba yo, ¿no? Bueno, pero no es una palabra muy adecuada, uno podría decir, bueno, es el típico machista, quizás, ¿no? Porque justamente, ¿qué pasa? ¿Por qué el machista es agresivo, es engreído, ¿no? Se defiende golpeando, gritando, ¿no? Porque, bueno, podríamos decir, teme, ¿no? Si tiene un acto de fragilidad o sensibilidad, teme caer del otro lado, digamos, ¿no? Es decir, teme caer de nuevo en ese lugar primero, primario, que es en relación a esa nada materna, ¿no? Y perder algo. Así que, bueno, podemos pensar algo de Loró con nuestra lectura, digamos, del psicoanálisis. Insisto, no creo que sea lo que Loró quiso manifestar, pero también uno puede ubicar lo siguiente. Freud se basó mucho en los mitos y creo que entonces no estarían tan alejados, por un lado. Por el otro, es llamativo, y marcábamos esto también, toda esta diversidad sexual que muestra Loró, que ya estaba en la Grecia antigua, por eso digo, bueno, nosotros hoy hablamos de LGBT, está bien, como denominaciones nuevas, pero como posiciones sexuadas no hay tanta novedad. Sí hay novedad en el sentido de la época y del modo, ¿no es cierto? Y cómo esto se presenta y cómo esto, pero toda esta cuestión de lo femenino, me olvidé de marcar, que no es porque las mujeres tenían lugar en la sociedad, no tenían reconocimiento ni jurídico, ni político, ni social. Por eso Loró marca que, bueno, muchas de estas mujeres que iban a la guerra ni se las nombra, ¿no?
Así que el mundo griego era un mundo de hombres, pero lo que sí se valoraba era aquello que tenía que ver con lo femenino, no con las mujeres, ¿sí? Las mujeres estaban desplazadas, con lo femenino. Con lo cual, alguien preguntó por el operador femenino como operador de la diferencia de sexos, ¿sí? Bueno, por eso, uno, al ubicar esto, también se puede preguntar, bueno, ¿qué decimos hoy cuando decimos que esto, ¿no? Esta clasificación es tan novedosa? Bueno, qué sé yo, no sé si lo es, me parece que lo novedoso es, bueno, hoy también algunas alumnas comentaban de ciertos, bueno, pueblos originarios donde también aparece esta diversidad sexual, y que, bueno, después también en algún punto se ha achatado, en parte también tiene que ver la ciencia cuando define médicamente a cada uno de los cuerpos. Bueno, y queda entonces esa chatura en el binarismo, pero que esto no siempre, ¿no? Fue así. También tenemos a Foucault, que no lo trabajamos ahora en el programa, porque ya sabemos que lo trabajan en otros lados, pero también Foucault habla de la cuestión tanto de la ciencia como de la religión, ¿no? Donde también aparece, ¿no? Esta cuestión más aplanada en el binarismo. Yo pensaba, Vivi, con lo que decía y en relación a lo que decía, creo que es Brunella, que creo que es en la conferencia 33, frente a una crítica que es posterior, digamos, a ese momento. Eso arranca mucho más en la época, bueno, en la que Lacan escribe, digamos, ideas directivas, pero como siempre, digamos, Freud, 150 años antes que el resto, él, creo que, insisto, no estoy seguro, pero creo que en la conferencia 33 termina confesando la ignorancia, incluso él arranca diciendo esto, che, ¿qué es ser una mujer? No tengo ni idea. En todo caso, la pregunta que se puede tratar de responder es cómo se deviene mujer, cómo se accede a lo femenino, con todas las dificultades que esa pregunta le supuso a Freud. En algún momento, hasta creo que en esa conferencia, insisto, termina diciendo algo así como, che, ¿no será que mi propia posición como hombre termina funcionando como un obstáculo para poder terminar de develar cuál sería el lugar de lo femenino? Digo, no solo la humildad de Freud en explorar algo que ignoraba, sino que además lo femenino termina siendo como el último bastión de la resistencia del psicoanálisis frente a la avanzada del conocimiento científico de la neurociencia. Porque si precisamente el operador femenino enloró, digamos, en las condiciones, insisto con esto, histórico-filosóficas, es algo que nos antecede muchísimo, y no es en cualquier momento. La Grecia antigua es la Grecia, digamos, del siglo de oro de Pericles, digamos, donde la capacidad democrática estaba solamente determinada por los hombres, y bueno, todo el quilombo histórico que eso supuso. O sea, la propuesta ahí de poder separar y discernir lo femenino no es solamente a la luz de, bueno, lo femenino no se reduce a la mujer, digamos, esto no tiene que ver con el lugar del objeto, no tiene que ver con el órgano. Me parece que la apuesta de la cátedra es mucho más grande, digamos, porque termina siendo de lo femenino eso que, ubicándose en la elección del sexo, ¿sí?, no termina nunca de cuajar al interior de la teoría, ¿sí? Por eso la pregunta por lo femenino creo que es una de las preguntas que permiten seguir avanzando en la investigación y en el discurso del psicoanálisis. Estaría todo aclarado y cerramos el libro y ponemos música, digamos. No, por eso recalcaba yo también la cuestión del enigma, de la cuestión de lo femenino. Sigue siendo un enigma también en el psicoanálisis, y ahí aparecen Tiresias como develando cierta, ¿no? O revelando cierta, descubriendo ese enigma. Pero bueno, no es tan así. Hay un libro muy interesante de Anne Dufmont, algo así, lo leí en el verano, que se llama El sacrificio femenino. Ajá.
Mantel. Esa misma. Que la mina se termina muriendo porque se mete al mar a salvar a una chica, bueno, una cosa media trágica, pero es un libro que es muy interesante, para nada que ver con el programa, no está en ningún tipo de bibliografía del programa, pero aquel que por ahí se siente un poco más interesado en esas vías es una buena referencia. Sí, no es el Quedé pensando. No es el spoiler del texto, es el spoiler de la vida de la mina. Quiere rescatar a unos chiquitos que se estaban... Claro, sí, se murió no hace mucho de esa forma, digamos, la autora. Me quedé pensando en esta cuestión que trae Loró y que nosotros también, por supuesto, podemos, ¿no?, tomar, que habla del goce femenino con tiresias y habla del dolor del parto como también aquello del orden de lo femenino. Freud de alguna manera ubica la femineidad, no sé si lo femenino, pero la femineidad del lado de la maternidad, ¿no?, como si fuera que cumple la condición para, y Lacan separa justamente la cuestión de la maternidad y del goce. Y acá ya está presente el goce y la maternidad. Bueno, también, ¿no?, referencia interesante para pensar, ¿no?, para trabajar, para seguir investigando, ¿no?